Hola, este es el tercer vídeo de la teoría de probabilidad. Recordar que en los dos anteriores vimos las probabilidades de un suceso, de dos sucesos, y estudiamos de ellos tanto la unión como la intersección, en el caso de sucesos incompatibles, compatibles, independientes y dependientes. Dentro de los sucesos dependientes, pues estudiamos, para los sucesos, estudiamos el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Bien, vamos a ver ahora en este tercero algo muy específico, pero que se puede considerar como continuación de lo anterior. Y es lo que me ha tocado en algunos casos explicar cómo es el test de diagnóstico. Bien, vamos a explicarlo con un ejemplo, creo que es la mejor forma. Vamos a definir un suceso que sea estar enfermo. Y otro suceso que es, después de aplicar un test a los pacientes, nos indica si el test es positivo o no. Evidentemente, si el test es positivo, nos indica enfermedad. Esto es, refutaría el que está enfermo el paciente. Bien, vamos a definir las probabilidades que aquí se utilizan. Entonces, la primera, probabilidad de test positivo si el paciente está enfermo. A esto lo definimos como sensibilidad. Bien, ahora, probabilidad de que el test salga negativo, no nos dé positivo, y el paciente no esté enfermo. A esto le llamamos especificidad. Vaya palabra. Pero es lo que hay. Bien, ahora tenemos la probabilidad de que esté enfermo el paciente habiendo dado el test positivo. A esto le llamamos índice predictivo positivo. ¿Por qué? Porque si el test nos ha dado como enfermo, queremos saber qué probabilidades hay de que el paciente esté enfermo y de que no sea un falso positivo. Bien, pues esto se calcula como la probabilidad de T, o sea, de que el test haya sido positivo partido por, en caso de que realmente esté enfermo el paciente, por la probabilidad de que esté enfermo partido, esto es la sensibilidad, si os fijáis, sensibilidad por la probabilidad de enfermedad, partido por lo mismo, sensibilidad por la probabilidad de enfermo, más la probabilidad de un positivo no estando enfermo por la probabilidad de que no esté enfermo. Bien, si nos fijamos, aquí estamos utilizando la definición del teorema de Bayes y después recurriendo a la probabilidad, a la definición de probabilidad total. Bien, el siguiente medidor que tendremos es la probabilidad de que no esté enfermo habiendo dado como no positivo. Y este le llamamos índice predictivo negativo. Y probabilidad de que esté enfermo no habiendo dado el test esa enfermedad. Si os fijáis, son los que más nos importan, que esté enfermo habiéndonos dicho el test que lo está,
o que esté enfermo habiéndonos dicho que no lo está. Vale, pues en este caso es un cálculo muy similar al índice predictivo positivo y sería probabilidad de que nos dé no positivo no estando enfermo por la probabilidad de no estar enfermo partido por la probabilidad de no estar enfermo de que nos dé el test negativo si estando enfermo por la probabilidad de estar enfermo. Esta de aquí, no, ahora mismo, perdón, seguimos, por más la probabilidad de que el test nos dé negativo no estando enfermo por la probabilidad de que no esté enfermo. Esta es la especificidad, ¿de acuerdo a lo que teníamos aquí? Bien, en las clases prácticas haremos algún ejemplo del test de diagnóstico porque es la mejor forma de entenderlo. Con esta clase ya teórica se cubren las 3 de teoría de la probabilidad. Cualquiera de ellas las tenéis accesibles en la web de Alba Teaching Contenidos. Un saludo.